Oremos. Padre Celestial, te pido ahora que tú nos guíes, Señor, en reflexionar sobre tu palabra, que tú nos hables, Padre, hoy. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para empezar esta mañana, quiero que pensemos por un momento en el poder de los símbolos. Hace muchos años, cuando servía en una iglesia en una zona urbana, un domingo por la mañana llegué a la iglesia y una pandilla había pintado su símbolo sobre la puerta de entrada de la iglesia. Ahora sabemos cómo funcionan las pandillas. Marcan su territorio pintando su simbología como graffiti en diferentes lugares públicos. Bueno, con un poco de pintura cubrimos el símbolo de esa pandilla para decir, este lugar le pertenece a Dios y no a alguna pandilla. Otro ejemplo, en las últimas semanas ha salido en las noticias que algunas personas se oponen a la política del presidente de cierta compañía de autos. Y entonces están encontrando esos carros y les están pintando el símbolo de la esvástica, como para decir, es un nazi. Y con ver simplemente esas 4 rayas de la cruz gamada, todo el mundo sabe lo que representa. No se necesitan palabras, el símbolo lo dice todo. Los símbolos tienen muchísimo poder. Bueno, en los días de Jesús, había un símbolo que era odiado por el pueblo judío. Aparecía en todas las monedas. Ese símbolo era el rostro, era la cabeza del emperador, del César. Y ellos odiaban ese símbolo por 2 razones. Para empezar, cada vez que veían en una moneda la cabeza del emperador, significaba que ellos eran un pueblo conquistado. Ellos no podían acuñar sus propias monedas con sus propios héroes. No, era la cabeza del emperador que estaba lejos en Roma, pero que reinaba sobre ellos a fuerza de espada. Y la otra cosa que representaba ese símbolo tan odiado por ellos era la idolatría. Porque el César se autodenominaba Dios. Los romanos creían en muchos dioses. Entonces agregar uno más al panteón para ellos no era problema. Pero los judíos solo creían en un Dios. Entonces que el César se llamara Dios y luego apareciera en sus monedas era una ofensa muy grande para ellos. Bueno, ese símbolo que aparecía en las monedas romanas llega a tener mucha importancia en las enseñanzas de Jesús. Y Jesús toma ese símbolo y nos enseña una lección muy importante a nosotros. Así que vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17, donde Jesús habla de ese símbolo y lo usa para abrirnos la mente. Marcos 12, 13 al 17. Ahora, la pregunta que queremos contestar en esta mañana es esta. ¿Cómo podemos vivir para el reino de Dios cuando nos encontramos dentro de los reinos de este mundo? ¿Cómo podemos vivir para el reino de Dios cuando nos encontramos dentro de los reinos de este mundo? Vamos a ver cómo Jesús contesta esta pregunta. Luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y los partidarios del rey Herodes para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar, dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no?
Pero Jesús, sabiendo que fingían, respondió: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Y Jesús les dijo: denle pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron admirados de él. Los líderes religiosos controlaban el sistema del templo judío junto con sus sacrificios y también el dinero que entraba por medio de esos sacrificios. Y decidieron eliminar a Jesús porque Él los llamó a arrepentirse de su maldad. La semana pasada vimos la historia que Él contó acerca de los obradores, los labradores del viñedo, y cómo ellos se dieron cuenta de que Él hablaba de su corrupción. Y en lugar de arrepentirse, decidieron deshacerse de Jesús. Entonces, este es su primer intento. Mandan a los fariseos y a los herodianos, que eran partidarios del rey Herodes, y Herodes era el rey que había sido instalado por el César, ¿no? Entonces los herodianos como que apoyaban a Herodes, que apoyaba al César, y los fariseos no se llevaban muy bien por lo general, pero como reza el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces en esta ocasión los herodianos y los fariseos se juntan para tratar de deshacerse de Jesús. Y llegan a ponerle una trampa con sus palabras. Ahora fíjense cómo al principio le echan flores a Jesús, ¿no? Sabemos que eres un hombre íntegro, que no te dejas llevar por las apariencias. Le están dorando la píldora, definitivamente. Pero observa esto acerca de Jesús. A Jesús no lo podemos manipular. Jesús no se deja engañar. No le podemos dar a tole con el dedo a Jesús, sino que tenemos que ser sinceros ante Él, porque Él ya lo sabe todo. Ellos vienen y le echan muchas flores a Jesús y Él, por decirlo así, sí, yo ya sé a qué viene. Jesús ve totalmente detrás de todas sus apariencias y hace lo mismo con nosotros. Entonces, si tú vienes a Jesús y quieres decirle muchas cosas bonitas para convencerlo, no, mejor háblale con la verdad, porque Él ya sabe cuál es. Él ya la conoce. Bueno, después de adular a Jesús, entonces, estas personas le hacen la pregunta que según ellos lo va a dejar entre la espada y la pared. Esta es la pregunta: ¿debemos pagarle impuestos al César o no? ¿Debemos dar esa moneda con esa imagen tan odiada del César? ¿Debemos entregarla o no? Ahora, esta es la encrucijada en la que pusieron a Jesús. Si Jesús decía: no paguen el impuesto, entonces Él quedaría bien con el pueblo, pero lo podrían acusar ante las autoridades de ser revolucionario. Podrían decir: oigan, Jesús anda diciéndole a la gente que no pague sus impuestos, y ya se metería en problemas con la ley. Por otra parte, si Jesús decía: sí, paguen sus impuestos, entonces la gente lo iba a odiar, porque nadie quería pagar esos impuestos. Entonces, en la mente de los líderes religiosos, habían puesto a Jesús en una trampa de la que Él no se iba a poder escapar de ninguna manera. Pero Jesús no se dejó. No lo pudieron atrapar.
sino que les dijo que le trajeran un denario. Era la moneda que se usaba para pagar ese impuesto. Era también el salario del trabajo de un día. Y llevaba esa imagen de la cabeza del César. Entonces le pide a la gente, les pide que le traigan un denario. Y luego les pregunta qué imagen lleva. ¿De quién es esta imagen? Por supuesto, se trataba de la imagen del César. Y Jesús termina con estas palabras: denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La moneda lleva la imagen del César. Pues dense, dice Jesús. Pero aún más importante, denle a Dios lo que es de Dios. Y la gente se quedó maravillada frente a la sabiduría de su respuesta. Ahora, lo que Jesús nos dice aquí nos enseña tres cosas importantes si queremos vivir para el reino de Dios mientras nos encontramos aquí entre los reinos de este mundo. ¿Cómo podemos vivir para el reino de Dios estando en los reinos de este mundo? Primeramente, Jesús nos muestra que Él está por encima de la política. Porque en su día había muchas corrientes, muchos partidos, y Él podría haberse declarado a favor de cualquiera de ellos. Él podría haber dicho: sí, los herodianos tienen la razón, debemos pagar el impuesto. O podría haber dicho: no, los celotes son los que tienen la razón. Había muchas corrientes, pero Jesús no se identifica con ninguno de ellos. Jesús está por encima de la política, no está dentro de ella. Y debemos tener mucho cuidado con asociar a Jesús con nuestro partido preferido. O de seguro Jesús es republicano, dirán algunos. Y otros dirán: ¿cómo se te ocurre decir semejante cosa? No, Jesús de seguro es demócrata. Y Jesús no se asocia con ninguno de esos partidos, porque Jesús está por encima de la política. A veces hay partidos que rechazan por completo a Dios, como lo han hecho algunos gobiernos comunistas, por ejemplo, que se declaran ateos. Pero por lo general, cada movimiento político tiene algunas cosas buenas y otras cosas malas. Entonces, como cristianos, Jesús nos invita a estar por encima de esto y a mencionar y a señalar lo bueno y lo malo en cada movimiento. Porque Jesús está por encima de estos juegos de la política. Ahora, en segundo lugar, Jesús nos enseña a respetar a las autoridades de este mundo. Cuando dice: denle al César lo que es del César, está hablando de devolverle lo que le corresponde. Es decir, en otras palabras, esa moneda ya es de él. Mira, hasta lleva su imagen, dice Jesús. Así que entrégaselo, dáselo, dale lo que le corresponde. Y nosotros tenemos cierta deuda con las autoridades civiles que ponen el orden. Primera de Pedro 2:13 dice: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. Entonces el cristiano debe ser el mejor ciudadano de todos. Repito, el cristiano debe ser el mejor ciudadano de todos. Debemos de ser conocidos como quienes obedecen las leyes, no como los que andan cayendo en la cárcel a cada rato. Debemos ser conocidos como los que dan un buen ejemplo, no los que se escudan detrás de su religión como pretexto para desobedecer las leyes. Y no debemos tomar la corrupción y la maldad del gobierno como pretextos para desobedecer las leyes. Porque el César que aparecía en esa moneda, el César cuya imagen esos judíos tanto odiaban, y el César que estaba en esa moneda que le entregan a Jesús, se llamaba Tiberio.
Y Tiberio no era una buena persona. Tiberio fue cruel. Tiberio fue un hombre malvado. Y habría sido muy fácil para Jesús decir, mira, ese César es muy malo. Entonces, pueden sentirse justificados en desobedecerlo, porque él no merece ser César. Jesús podría haber dicho eso. Pero no lo hace. Denle al César lo que es del César, dice. Y hoy en día, a veces el gobierno hace cosas con nuestros impuestos que no nos gustan. Aquí en este mismo condado, donde estamos ahorita, hay una investigación sobre millones de dólares que por arte de magia desaparecieron. Y sería muy fácil para cualquiera de nosotros decir, pues con esos farsantes ahí que están en el gobierno, ¿para qué les voy a pagar mis impuestos si nada más lo van a malgastar? Hay esa gente tan deshonesta, ¿para qué voy a obedecer las leyes si ni siquiera ellos las obedecen? Y muchas veces es verdad. Pero Jesús nos sigue diciendo, denle al César lo que es del César. Dale a la autoridad el respeto que se merece, aunque sea corrupto, aunque no obedezca a sus propias leyes, pero tú obedécelas, dale ese respeto. Y sin embargo, el gobierno no ejerce la máxima autoridad, porque la tercera cosa que Jesús nos enseña en este pasaje es que Dios merece que le entreguemos todo. Tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque llevamos su imagen. Si hay que dar la moneda al César, porque lleva la imagen del César, ¿qué cosa lleva la imagen de Dios? Génesis nos dice que Dios nos ha creado a nosotros a su imagen y a su semejanza. Entonces, si la imagen indica posesión, nosotros le pertenecemos a Dios, porque llevamos su imagen. Dios es superior al César y a cualquier otro gobierno. Un día los gobiernos de este mundo van a dejar por completo de existir. Mientras tanto, cumplen una función, mantienen el orden público. Tienen una razón de existir, pero no son eternos. Solamente Dios merece nuestra obediencia y nuestra dedicación por completo. Un gran teólogo que vivió unos 200 años después de Jesús, llamado Tertuliano, dijo esto: al César solo le das dinero, a Dios te das a ti mismo. Si nosotros no pagamos nuestros impuestos, entonces podemos deber una multa, o incluso en un caso muy serio, hasta llegar a la cárcel, si no pagamos los impuestos. Pero si no nos entregamos a Dios, podemos enfrentar algo mucho peor, un castigo mucho más severo, porque nos debemos a Él. Jesús dijo, denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Todo es de Dios. Él merece que le sirvamos con nuestro tiempo, con nuestras capacidades, con nuestro dinero y con nuestro afecto. Entonces, no podemos decir, bueno, esta semana yo ya fui a una reunión de la iglesia, así que yo ya cumplí con Dios, no le debo más. Tú le debes a Dios todo. No, el mes pasado diezmé, este mes no me alcanza, pero yo ya le di a Dios, pero sí a Dios le debes todo. No, es que ya me estoy cansando de servir a Dios, pero sí a Dios le debes todo. Por eso Dios dice, denle a Dios lo que es de Dios. Y la pregunta es, ¿te has entregado a Dios? Si reconoces que has sido creado a su imagen, entonces refleja su imagen en tu vida.
refleja su amor, refleja su pureza en tu relación con los demás, refleja su sinceridad y su honestidad en tu forma de hablar. Al gobierno le debes respeto, pero a Dios le debes todo. Padre Celestial, gracias por crearnos a tu imagen. Gracias, Señor, por darnos ese honor. Te pido que nos ayudes, Señor, a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a entender, Señor, de qué maneras estamos tratando de retener lo que a ti te pertenece, para que lo podamos entregar todo a ti. Y te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.